Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Día del primer mes del año 2013. Continuamos en el programa Elecciones 2013 que TVMIG en su señal 47 para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, el sur de Pichincha, parte de Chimborazo y parte de Pastaza, emite para conocer a los candidatos y a las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. Siguiendo con el orden alfabético, hoy es el turno de dos personas ya conocidas en el mundo político. La primera es el arquitecto Francisco Ulloa. Él es el primer candidato de la lista 15 del Movimiento Popular Democrático MPD, asambleísta de Cotopaxi. Él es actualmente asambleísta, va por la reelección, corre por la reelección. Y en la segunda media hora, desde las 8 de la mañana, estará con nosotros el doctor César Humajinga, el destituido prefecto de Cotopaxi, que ahora apunta también a la Asamblea Provincial. Es el primer candidato de la lista 18 del Movimiento Plurinacional Pachacutic. Como les decía, son dos personas conocidas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pedir a producción que habiliten desde los primeros minutos del programa el número telefónico del canal y vamos a ir alternando preguntas tanto desde el estudio como preguntas desde el público, es decir, desde ustedes. Por otro lado, nos acaban de indicar en producción que ayer el canal ha recibido la visita de la gente del Movimiento País, de la provincia de Cotopaxi, a pedir que el periodista se modere, es decir, yo no les he insultado, lo único que les he dicho es que si así son, antes de agarrar la teta, antes de ganar el puesto de asambleístas, de no dar declaraciones a la prensa, imagínense lo que sería cuando ganen. Y digo esto porque hay antecedentes, ¿no es cierto? El gobierno ha cerrado fuentes de información. Nada más he dicho, de hecho, ya me amenazaron con quitar de Cotopaxi Noticias el programa Cotopaxi Habla, que es un programa de rendición de cuentas pagado por el Ministerio del Interior y cuyo valor mensual en Cotopaxi Noticias es de $500 más IVA. Sí, a los medios también nos obligan a rendir cuentas, yo no tengo ningún problema, y nos amenazaron justamente por la posición tomada por este periodista en este programa que es de TVMIG. El periódico nada tiene que ver en esto, pero bueno, decisión de ustedes, hay un contrato firmado y eso evidenciaría mucho más la persecución a los medios que empezaría ya en Cotopaxi también. De igual manera hubo un incidente el día que hubo una rueda de prensa de País. Yo después me enteré que era el presidente de la Junta Parroquial de Panzaleo, el señor Romo, quien dijo, ves, ahora ya te toca pagar los sueldos a los periodistas, los sueldos que manda el presidente. Si saben, le dije hace rato y lo repito ahora, si saben que yo tengo varios periodistas y estoy pagando menos de lo que debo pagar, vayan y denúncienme y ahí veremos qué acciones legales tomamos. Igual quisiera que hagan con los medios de aquí de la provincia que son gobiernistas. Sí, ellos incluso tienen juicios laborales por parte de periodistas. Empezamos entonces dándole la bienvenida al arquitecto Francisco Ulloa, pero veamos quién es Francisco Ulloa en el siguiente pregrabado de la hoja de vida. Francisco Ramiro Ulloa Enríquez, nacido en Mira el 22 de septiembre de 1961. Estudios primarios en la Escuela Rafael Arellano, secundarios, Colegio Carlos Martínez Acosta, superiores en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de La Habana, Cuba. Títulos obtenidos: Bachillerato en Humanidades Modernas, especialidad Físico-Matemático Químico-Biólogo. Máster en Ciencias de la Educación Superior, especialidad Planeamiento y Administración. Cargos desempeñados: Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, periodo 2000 al 2005 y del 2005 al 2010. Presidente de la Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador, periodo 2002 al 2004 y 2004 al 2006. Asambleísta por la provincia del Cotopaxi, periodo 2008-2012.
dos precisiones antes de continuar. La una, lo mismo que dijimos de país, también dijimos de los candidatos de Sociedad Patriótica, porque a excepción del señor Mauricio Chacón, alterno del capitán César Díaz, primer candidato de esa lista, de la lista 3 de Sociedad Patriótica del partido de Lucio Gutiérrez, tampoco nadie ha venido. Y lo mismo dijimos, una vez que lleguen a agarrar la teta han de ser lo mismo. Así que también es para ellos, así que no se van a ser las víctimas de un solo sector. La otra precisión es que las llamadas telefónicas van a tener dos parámetros. La una, no se va a aceptar ni saludos, ni felicitaciones, sino preguntas. Y el segundo parámetro va a ser que sean preguntas concretas y así facilitamos el diálogo. Arquitecto Ulloa, muchísimas gracias por venir. Empecemos nada más con una reseña breve de su vida personal o de sus datos personales, porque, claro, la mayoría le conoce a Francisco Ulloa, pero muy pocos conocen el detalle, por ejemplo, de que Francisco Ulloa es un cotopaxiense de corazón, que vive ahí años en Cotopaxi, pero que es nacido en la provincia de Carchi, por ejemplo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis. Mi solidaridad para con usted como periodista frente a lo que ha comentado hace un momento. Francisco Ulloa es un cotopaxense de corazón. Vivo ya cerca de 20 años en la provincia. Toda mi vida profesional en extensión la he hecho acá. Dentro de lo que significa mi cuestión individual o personal, tengo 4 hijos, soy casado. Debo de señalarle que entre mis inquietudes está como recreación la lectura, quizá es mi pasión. Podría decir que soy un periodista frustrado. Historiador también. Algo le hemos hecho a la investigación en el marco de la historia. Hemos hecho algunos trabajos de investigación básicamente buscando reencontrarnos con la identidad, Luis. Yo soy un fiel creyente de lo que significa reconocernos de dónde venimos, para poder tener firmeza de lo que hacemos ahora y poder proyectarnos adecuadamente al futuro. Es en ese sentido que marca mi vivencia en la provincia. Soy un curioso permanente de lo que ocurre en cada uno de los rincones de la provincia, realizo una búsqueda permanente de aquello. Yo en alguna ocasión le decía, a mí me encanta, por ejemplo, la gran diversidad de la provincia, especialmente en sus imágenes. En su periódico electrónico suele publicar unas hermosas fotos que yo le decía, sí. Le he pirateado algunas para mi archivo con el objeto de hacer una recreación de lo que nos dicen las imágenes en frío, para luego ver cómo ese momento en frío va proyectando una serie de vivencias como tal. Ok, ahora entremos entonces ya al plano político. Y usted, como decía al inicio, usted es un asambleísta actual que va a por la reelección, entonces vale que digamos qué es lo que ha hecho en estos 4 años así en pastillas. Yo sé que es difícil, pero en resumen, Francisco Ulloa, para de ahí partir, ¿por qué quiere reelegirse? Sí, efectivamente, en estos 4 años de representación, Luis, he tratado de cumplir en forma adecuada tanto la tarea de fiscalización como la de legislación. En el marco de la legislación me he preocupado fundamentalmente por los temas relacionados con los derechos de los ecuatorianos y en concreto me he preocupado mucho por los derechos de salud de los ecuatorianos. Tanto es así que en el ámbito de la fiscalización pedí e hice un llamado a juicio político al ministro de Salud por lo que significó y sigue significando un barril sin fondo, un gasto exagerado y sin una adecuada planificación en el tema de la salud y sin resultados. Seguimos viendo cómo los niños siguen muriendo, seguimos viendo cómo el problema de la salud se ahonda y no hemos encontrado soluciones. En el tema de la legislación, he presentado proyectos de iniciativas de ley de carácter personal, he presentado proyectos de iniciativas de ley en el bloque legislativo como tal y he participado tanto de la Comisión de Cultura como de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, y en estos 2 últimos años como miembro del Consejo de Administración de la legislatura. Creo que la tarea legislativa ha sido amplia, mis preocupaciones precisas han estado en el tema de la educación, tanto de la educación general como de la educación superior. He hecho muchos aportes en lo que significa ley de culturas, he aportado fundamentalmente en lo que significa la defensa territorial de la provincia, cuando hubieron quienes como autoridades de la provincia se dignaron en decir que no importa que se lleven el Cotopaxi, que se vaya nomás. Yo en cambio señalé que era un atentado a la integridad territorial. Luchamos con mucha fortaleza en el tema de la defensa de la heredad territorial y en ese marco pues la propuesta de ley que llegó desde el Ejecutivo ha sido cambiada totalmente, está para votación simplemente. Yo estimo que los cálculos electorales hacen que no pongan en el Pleno de la Asamblea para votación,
pese a que hemos logrado una gran victoria de defensa de la integridad territorial. Eso, entre otras cosas, podría decirle Luis, como usted dice, es extenso la temática y podríamos ir desbrozando ley por ley si fuese necesario. Una de las cosas que llama la atención es que hay leyes como esto de la epilepsia, por ejemplo. Sin embargo, son muy pocas conocidas. ¿Qué otras leyes en este aspecto social? Mire Luis, yo creo mucho en lo que significan los derechos que están marcados en la Constitución de la República. Y una de las cosas que me he podido dar cuenta en este periodo de campaña electoral, porque la campaña electoral debe servir para aprender cosas, es que no resultó suficiente con que los asambleístas, una vez que se aprueben las leyes, remitamos para conocimiento de organizaciones las leyes que se aprueban con el objeto de que se reclamen derechos. Hemos visto cómo es necesario, y es una de las cosas que innovaré en el periodo que viene, de resultar electo con el favor popular, es que el proceso de fiscalización tiene que también dar un salto cualitativo, Luis. ¿Y cuál es ese salto cualitativo? Que los legisladores salgamos un poco más de la Asamblea con el objeto de no solo socializar las leyes, sino precisar en dónde está el meollo del asunto para reclamar derechos. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema de la epilepsia, un proyecto de ley que yo presenté, que busca que a través de una acción afirmativa se proteja a cerca de 500.000 de ecuatorianos. Cualquiera de nosotros, cualquier día puede tener un problema de esos. Y la Constitución mismo marca que debe darse un tratamiento preferencial a todas aquellas personas que sufren algún tipo o de discapacidad, o ya son adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, etc. Sin embargo, no se ha tratado de esa manera en el seno de la Asamblea Nacional este tipo de cosas. Y retomando la idea del salto cualitativo de la fiscalización, hay administradores de alto nivel y de mediano nivel, y hay algunos que no son sujetos de juicio político. Por tanto, los legisladores no debemos apuntar en la fiscalización únicamente al juzgamiento del administrador sujeto de juicio político, sino que debemos apuntar a la presión social para que se cumplan las leyes. Le voy a poner un ejemplo en la misma línea de la salud. En septiembre del 2012 se aprobó la ley de discapacidades. Yo creo que hay que darle seguimiento a la ley de discapacidades, sin desconocer que Lenín Moreno ha hecho un gran trabajo con el tema de las discapacidades, pero ojalá ahora la ley, como muchas otras leyes, no vaya a quedar en letra muerta. ¿Y por qué le digo esto? Para evitar que quede en letra muerta, los legisladores debemos informar y procurar que la gente reclame sus propios derechos. En esa ley de discapacidades se señala con claridad que el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua potable, el servicio de alcantarillado, la telefonía fija, la telefonía móvil, todo lo que significan impuestos prediales, los servicios notariales, consulares, de registro civil, tienen o sustanciales rebajas o están exentos de pago. Pero ¿qué ocurre? Que con una serie de leguleyadas, con una serie de argumentos basados básicamente en el hecho de que o no tienen esto o les falta aquello, no cumplen con la ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelve a convertir en letra muerta una ley de la República. Una ley de la República que ya en este momento, por ejemplo, debería estarse dando fiel cumplimiento por todos los municipios del Ecuador de las rebajas sustanciales del impuesto predial, no solo para las personas con discapacidad, sino para los familiares que protegen a esas personas. Y eso es sustancial porque cada ahorro en el Ecuador cuenta para un ecuatoriano pobre y más aún para un hogar que tenga personas con discapacidad. En ese sentido, mi estimado Luis, yo creo que la tarea del legislador no culmina en hacer la ley, sino la tarea del legislador va un poco más allá, para que se defiendan derechos. Le voy a poner otro ejemplo que es más grave todavía. La ley de defensa del artesano. Y una cosa nada más. Esto tiene que ver entonces con la ordenanza que acaba de presentar y que acaba de aprobar en el municipio de La Tacunga, presentada por Vladimir Ortiz, también de su Movimiento Popular Democrático, una ley, una ordenanza de discapacidad, es decir, aterrizar la ley que sale desde la Asamblea para todo el territorio a un plano local, en este caso el municipio de La Tacunga, el cantón La Tacunga. Sí, efectivamente, operativamente debe darse aquello. Y así como ahora, a través de un proyecto presentado por Vladimir Ortiz, con el trabajo general de aquellas personas que están dedicadas a lo que significa la protección de pacientes o de personas con discapacidad, deben aprobarse este tipo de ordenanzas según manda la ley.
En otros casos, que no nos vayan a venir con el cuento, le pongo un ejemplo. El Consejo Nacional de Electrificación ya emitió una resolución hace algún tiempo, si es que la memoria no me falla, el Consejo Nacional Electoral, con resolución 119 del año anterior, emitió una disposición general para que se den las rebajas en lo que significa energía eléctrica para las personas con discapacidad. Sin embargo, usted vaya a la empresa eléctrica y le dirán que el problema es del software y que por eso no se puede hacer rebajas. O sea que, por un problema técnico nos olvidamos de cumplir con la ley. Eso no debe ser así. ¿Para qué está la ley? Tiene que oportunamente hacerse las cosas. Y en eso le podría poner muchos ejemplos, mi estimado Luis. Le iba a señalar Del artesano. la Ley de Defensa del Artesano. La Ley de Defensa del Artesano fue aprobada en 1953. A ver, si los cálculos no me fallan, son 59 años. 59 años de vigencia de la Ley de Defensa del Artesano. En la Ley de Defensa del Artesano, aprobada hace tantos años, se señalaba la obligación del Estado de aportar con un 13% para el aseguramiento de los artesanos, para que tengan seguridad social los artesanos. Desde que se emitió la ley hasta ahora, el Estado no ha aportado un solo centavo, según manda esa ley. Incumplido la ley. Ha incumplido la Estado, ley. ojo, estamos hablando del Estado, no de un gobierno, del Estado en general. El Estado, estoy hablando de desde hace 59 años. Pico de años, ¿no es cierto? Pero en estos últimos tiempos se agudiza más el problema de los artesanos. Y mire que en Cotopaxi, y los cotopaxenses saben, los artesanos de nuestra provincia es una fuerza productiva enorme. Están los mecánicos que aportan una gran diversidad de trabajos. Están los panaderos, los sastres, los modistas, los peluqueros, los fotógrafos, los ebanistas. Bueno, en todo el país son cerca de 176 ramas. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos años? A la Ley de Defensa del Artesano le ponen una nueva ley, que es la famosa Ley de Fomento Artesanal. Y las dos se contraponen. ¿Ya? Se contraponen. ¿Por qué razón, mi estimado Luis? Porque curiosamente, en este gobierno, con la intencionalidad, y eso sí ya lo digo, en este gobierno con la intencionalidad de que todo mundo debe sacársele la plata del bolsillo de los ecuatorianos, al artesano le confunden como pequeño empresario. Al confundirle como pequeño empresario, le están quitando derechos que tiene a través de la Ley de Defensa Artesanal, que implica, entre otras cosas, tarifa cero en el IVA, solo por poner un ejemplo. Ok, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su nombre? ¿Desde dónde nos llama? Por favor, usted puede realizar la pregunta al arquitecto Ulloa de manera concreta. Bienvenido, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, señor periodista, señor Ulloa, muy buenos días. Le estoy hablando acá desde la ciudad de La Tacunga, mi nombre es Alex Páez. Nosotros hemos estado siguiendo su programa desde algunos días y bueno, en todo caso he podido notar que todos los candidatos que están ahora para la provincia de Cotopaxi, bueno, obviamente es el tema de ustedes, señores, ¿no? De hablar todo lo que es política y hablar todos estos asuntos que obviamente les competen a ustedes. Pero yo le quiero hacer una pregunta al señor Ulloa de un tema que lamentablemente absolutamente nadie y en todo el país nadie y ningún candidato habla sobre este tema. Y mi pregunta es la siguiente, señor Ulloa. Mire, el señor presidente de la República con la consulta popular y específicamente en la pregunta número 8 acerca de la protección de los animales, prácticamente se levantó este tema aquí en nuestro país. Y hasta cierto punto estamos agradecidos porque ningún gobierno anterior al menos propuso algo para la protección de los animales. Señor Ulloa, yo quería preguntarle, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para la protección de los animales, tomando en cuenta que el nivel de cultura de una nación, de un pueblo, se mide en el trato que nosotros damos a los animales? Entonces, señor Ulloa, y quiero ser concreto en el asunto, por ejemplo, de las corridas de toros. Nosotros no estamos de las corridas de toros, igualmente de los animalitos de la calle, que es la protección la misma. Yo quiero preguntarle, mire, no estamos nosotros pidiendo que o coartando el que una persona haga lo que quiera con los animales.
El asunto es de que la corrida de toros prácticamente es un maltrato a un animal, le guste a quien no le guste. Es un maltrato a los animales y solamente para el gusto de algunos, de ciertos empresarios. ¿Cuál es su pregunta concreta, por favor? Clases sociales o clases económicas. ¿Cuál es su Entonces, pregunta señor concreta? Ulloa, ¿estaría usted dispuesto a hacer algo para quitar esta barbarie, estos maltratos que se da a los animales? Ya los seres humanos tenemos todos nuestros ministerios de salud, cultura, etcétera, etcétera, pero ¿cuándo vamos a hacer algo, señor Ulloa, por los animales? Listo, muchísimas gracias. Por favor, les rogamos preguntas concretas. Ya la pregunta ya la entendimos al señor Páez. Alexis Páez es presidente o representante del Protección Animal Ecuador aquí en Cotopaxi, y se refiere concretamente a la corrida, a la prohibición de matar el animal en las corridas taurinas, prohibición que está vigente para algunas ciudades, para otras no. En el caso de la Tacunga no está, porque en la consulta popular la mayoría de los habitantes de la Tacunga, así como creo que solo en La Maná ganó el que no se mate al toro, en el resto de cantones ganó el sí. Y en Quito, claro, la principal cuna ecuatoriana de esta actividad, también ganó el no, y ahí se empieza a generar estos conflictos. ¿Cuál es su criterio, arquitecto? Mire, mi estimado Luis, y el televidente que nos escucha, la Constitución tiene un gran capítulo denominado Derechos de Protección de la Naturaleza, y en ese marco tenemos que entenderlo de forma amplia y no de forma puntual. Al pueblo ecuatoriano yo siempre he creído que para construir democracia se requiere siempre más democracia, no menos democracia, y eso implica mayor apertura al diálogo, mayor apertura a la socialización y al respeto de las ideas diversas. En lo que significa respeto a los derechos de la naturaleza, tenemos que hacer aterrizar esos derechos de la naturaleza, aterrizar en leyes que estén debidamente consensuadas para no generar confrontaciones. Yo soy muy respetuoso tanto de quienes gustan de, por ejemplo, en el caso del toreo, quienes gustan del toreo, como soy muy respetuoso de las personas que se oponen a aquello. Y como legislador que soy, debo encontrar los pros y los contras para establecer puntos de equilibrio adecuados en donde, buscando la capacidad de consensuar, se pueda, en un país diverso, encontrar las soluciones a aquello. Yo personalmente, como Francisco Ulloa, soy un fiel creyente de defender la naturaleza, y defender la naturaleza no implica únicamente defender la vida animal doméstica, como se suele llamar, sino la vida animal silvestre, y en ello hay que crear una cultura como tal. Hay un asunto concreto en este tema que plantea el señor Páez. Si bien la consulta de mayo del 2010, ¿no es cierto?, en algunos cantones aceptó que se mate el toro, y en otros, como en Quito, prohibió que se mate el toro, pero aceptó que sigan las corridas taurinas, que esto a la larga significa que si bien al toro no le matan en la plaza, en el toreo, le terminan matando en el camal. Entonces lo que está pidiendo organizaciones como Diablo Uma, a la que también pertenece el señor Páez, es que se haga una nueva ley o una nueva consulta, no sé, pero lo que piden en total es que se haga una nueva norma legal que definitivamente prohíba para siempre las corridas taurinas en sí. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar esa tesis? Mire, yo creo que debe llegar la propuesta concreta, y debería llegar la propuesta concreta. Yo creo que tenemos, dentro del marco de los derechos de la naturaleza, la necesidad de estructurar una ley mucho más amplia, que no vaya únicamente a esa cuestión puntual. Pero si, por ejemplo, desde el gobierno nacional existe una intencionalidad a través de Diablo Uma o de cualquier otra organización de acercar una propuesta de ley, habría que analizarla. Pero yo en esto tendría que decirles algo muy importante. Ojalá al interior de Alianza País, si es que existe Alianza País, porque ahora les escucho que únicamente existe el correísmo, por tanto tendríamos que preguntar, no sé si al interior de Alianza País o al interior del correísmo, que se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el mismo seno de la Asamblea Nacional actual hay opiniones diversas respecto al tema, y en las más altas autoridades. Ustedes pregunten qué piensa Rafael Correa, qué piensa Lenín Moreno respecto a ese tema. La vicealcaldesa de Quito estuvo aquí en la corrida de toros. Por tanto, sería bueno que se pongan de acuerdo. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su nombre? ¿Desde dónde nos llama? Una pregunta concreta al arquitecto Ulloa, por favor, bienvenido, bienvenida. Buenos días y gracias por la oportunidad. Yo estoy llamando desde aquí de la Tacunga, mi nombre es Hernán Espinel. Mire, yo desde ese tiempo estoy curioso por saber qué significa esto de la radicalización y distribución de la riqueza. Da la impresión que radicalización, con esta forma de votar ahora, nos están obligando a votar en plaza, quizás el objetivo fundamental sea captar la mayoría en el Congreso
en la Asamblea para aprobar algunas leyes. Y la distribución de la riqueza parece que no es un mercado regulador, sino más bien se está centralizando bien impositiva para que el Estado sea el que maneje la gran cantidad que ingresa del Estado. ¿Y por qué la Asamblea se ha perdido su acción de fiscalizar realmente qué es lo que va a pasar en el futuro? Tal vez el pueblo se va a equivocar realmente. Gracias, buenos días. Gracias, un poco de problemas, pero lo que entiendo es qué va a pasar con la tarea de fiscalización, y esto empata con una pregunta que tenía acá. ¿Para qué quiere regresar Francisco Ulloa a la Asamblea, o para qué quiere continuar en la Asamblea Legislativa? Si ustedes mismos, y me refiero a ustedes, al Movimiento Popular Democrático, a Pachacutic y a otros sectores de oposición al régimen actual, entre ellos Sociedad Patriótica, Madera de Guerrero, etcétera, han dicho que están en minoría, que prima la dictadura del voto, que se les ha eliminado prácticamente la capacidad de fiscalización. De hecho, hay una disposición desde Carondelet para que la información ya no se pueda requerir directamente desde el legislador hacia los funcionarios o ministerios, sino a través del presidente de la Asamblea. En fin, si estamos atados de pies y manos, ¿para qué regresar a la Asamblea o para qué seguir en la Asamblea? Porque la lucha del pueblo ecuatoriano que le apostó por una constitución de derechos debe hacerse realidad. Y es por eso que nosotros queremos retornar a la Asamblea para, en primer lugar, dar continuidad a proyectos presentados que son de enorme contenido social, proyectos que buscan precisamente que se cumpla con la Constitución, para recuperar, en el caso de la Asamblea, la independencia como primer poder del Estado, que es necesario se recupere a ello. No puede ser que la Asamblea continúe en el estado que está. Se requiere no solo la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que se requiere elevar el nivel de análisis, de debate y de funcionamiento de la Asamblea como tal, con el objeto de poder ir garantizando un proceso serio de fiscalización y legislación. Por eso es que queremos retornar a la Asamblea, más allá de las dificultades que existan, más allá de las limitaciones que existan, más allá de lo que significan los límites de una democracia representativa, Luis. Yo personalmente soy muy cuestionador de la democracia representativa, creo mucho en la democracia participativa, es por eso que yo participo de la necesidad de la construcción colectiva de las leyes, con las organizaciones, no a espaldas de las organizaciones, con todos y cada uno de los ecuatorianos, tanto con la consulta previa como con la consulta de derechos colectivos y demás. Cuando usted se refiere a democracia representativa, está diciendo, yo tengo la mayoría, tengo los votos y yo hago lo que quiera, ¿no es cierto? Y cuando se refiere a participativa, está hablando de, aún teniendo mayoría, buscar el consenso de los otros, que también están en minoría, la opinión de los otros. Exacto, a una búsqueda consensuada para acercar acuerdos lo más posible con el objeto que la ley no quede en letra muerta, mi estimado Luis. Insisto. Vale entonces la pena intentar de nuevo cuando el presidente candidato Rafael Correa, la penúltima vez que estuvo en Cotopaxi, en la Tacunga, la última vez, dijo en una entrevista en TV Color que ella no estaba para esos jueguitos de los consensos, lo dijo textualmente, ya no estaba para los jueguitos del consenso, para esos jueguitos del diálogo, sino que había que debatir. ¿Cómo es que había que tener una mayoría absoluta, los 63 votos, porque en este actual periodo que están por terminar llegó con 57, 7 se fueron, se quedaron con 50, o con 58, se fueron 7, se quedaron con 51, algo así, tuvieron que depender de los famosos independientes, a los que dijo que algunos también han fallado. Y entonces, él dice que sí hay debate, pero el debate hay al interior del país. Entonces dice, ahí hay mucho más debate que en la Asamblea, y un debate mucho más inteligente incluso. Entonces, está bien que se lleve el debate sobre temas públicos que incluyen incluso a la minoría de un espacio público como es el Pleno de la Asamblea Nacional a la sede de un partido o un grupo político particular, quien quiera que sea este. Mire, ese es un error de concepto de lo que significa democracia. Y qué lástima que el presidente de la República día a día vaya mostrando más su cara en torno a lo que significa la derechización de sus ideas, pero por sobre todas las cosas, discurso de izquierda. Ni siquiera yo diría ya tiene discurso de izquierda, porque permanentemente ha perseguido a las organizaciones de izquierda. Lo único que hace es mal utilizar las canciones de izquierda, salir al extranjero a decir una serie de cosas con un populismo pintado un poquito de izquierda, pero en realidad aplica todas las políticas de corte neoliberal. Pero yo creo que al pueblo ecuatoriano, que ya conoce a Rafael Correa, no le interesa este tipo de temas, y es por eso que un pueblo inteligente
en este proceso electoral que se avecina, dará una lección de democracia, y una lección de democracia vendrá por la vía de la elección de un nuevo presidente de la República y una Asamblea Nacional que tenga la capacidad no solo de debatir al interior de la Asamblea Nacional, sino de debatir conjuntamente con el pueblo lo que significa la construcción de leyes. Ahora, usted puso un ejemplo clave, arquitecto Ulloa. Usted logró, mejor dicho, en la Asamblea se logró aprobar una ley en beneficio de la gente con discapacidad, las personas con discapacidad, y esa ley no solo quedó ahí, es decir, se logró que mediante una ordenanza presentada por un concejal de su partido en la Tacunga, se la aterrice al plano local. ¿Qué hay entonces de malo que el presidente Rafael Correa quiera hacer lo mismo con la Asamblea? El presidente ha dicho, y además, de cierta manera, tiene lógica y tiene razón, porque antes acuérdese que pese a que este país siempre ha tenido un régimen presidencialista, porque así reza la actual Constitución y así rezaban las anteriores constituciones del país, quien mandaba en la práctica era el Congreso Nacional, sacaban y ponían presidente cada vez que les venía en gana. Si no, acuérdense, o acordémonos quién sacó a Abdalá Bucaram, quién sacó a Yamil Maguad, quién sacó a Lucio Gutiérrez, y conchavados con los medios de comunicación, en el caso de Abdalá Bucaram, con Radio La Luna, que manejaba en ese entonces Paco Velasco, que ahora es asambleísta de país, lo digo porque yo trabajaba ahí en ese entonces, cuando cayó Maguad igual, con Paco Velasco, igual cuando cayó Gutiérrez con los Isaías, que manejaban TC y Gama TV, que les detestaban por la cuestión del Filambanco, medios que ahora están en poder del gobierno. Entonces, era un país ingobernable, y por eso es que surge la idea sale la figura también de Correa. Correa gana gracias a eso. Entonces, Correa, a cierto modo, tendría razón al decir, oigan, nosotros necesitamos mayoría en la Asamblea para que no nos paren los proyectos de ley, queremos cambiar este país, y de hecho han cambiado muchas cosas. Mi estimado Luis, una cosa es tener una constitución con un presidencialismo fuerte, a tener un hiperpresidencialismo violador de la Constitución. Y hay que marcar esas diferencias necesarias. Hay que respetar la Constitución. Y voy a tomar el ejemplo que usted me puso en la ley de discapacidades. Nadie desconoce en el Ecuador que ese proyecto de ley llegó por iniciativa del presidente encargado de la República, Lenín Moreno, en su ejercicio de vicepresidente de la República. Pero mire, cuando se habla de consensuar, de llegar a acuerdos, se habla de debatir para enriquecer propuestas. Esa propuesta de Lenín Moreno fue enriquecida con otros proyectos y fue resuelta por unanimidad en la Asamblea Nacional. Pero mire, cosa curiosa, resuelta por unanimidad en la Asamblea Nacional, va al Ejecutivo y viene un veto parcial. Yo intervine cuando se dio el veto parcial en el seno de la Asamblea y les dije que eso se constituía una verdadera traición a las personas con discapacidad y al propio vicepresidente de la República, porque artículos clave lo cambiaban de la obligación del gobierno a un quizá, tal vez, o probablemente. Yo creo que en ese sentido, una cosa es decir, tengo un bloque de asambleístas al que respeto, o un bloque de asambleístas de aplastabotones, o de fieles obedientes. Probablemente por eso es que hoy ponen una gran cantidad de candidatos con poca capacidad de deliberación y debate, sino que más bien se conviertan en asambleístas obedientes al Ejecutivo. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su nombre? ¿Desde qué sector nos llama? Bienvenido, bienvenida. ¿Sí, aló? Tenemos llamada telefónica, buenos días. ¿No? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasa con el tema? Bueno, sigamos con el tema de la fiscalización. Intentar cuando, por ejemplo, en el tema de la cárcel regional, que según el ICO, el Instituto de Contratación de Obras, se está construyendo en los terrenos de la Brigada Patria, en el ingreso sur a Saquicilí, se está construyendo, pero el gobierno no dice nada. Digamos, o sea, de hecho, Cotopaxi tiene 3 asambleístas de oposición, pero ninguno ha sido capaz de llamar a la ministra de Justicia, ya que ha prohibido dar declaraciones a las otras instituciones, incluida la propia gobernación, a la prensa. Ninguno de los 3 asambleístas de oposición, ni el de país, por supuesto, el señor Fernando Cáceres, han sido capaces de llamar a la ministra de Justicia, Joana Pesantes, al Pleno, o por lo menos a la Comisión de Fiscalización, o a la comisión respectiva, creo que es de Derechos Humanos, que además preside la doctora Tibán, de Cotopaxi, para que dé explicaciones. Pero veamos antes de la inquietud del amigo, de la amiga televidente. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿No? Nada. Entonces le dejo plantear esa pregunta, arquitecto. Mire, en el Ecuador yo creo que se requiere fundamentalmente el participar de procesos de respeto a lo que significa la intencionalidad de los pueblos. Y ese irrespeto permanente hace que hoy, a través de silencios permanentes, busquen hacer cosas a espaldas del pueblo, en este caso de la provincia de Cotopaxi. La cárcel, todos sabemos que el pueblo de la provincia de Cotopaxi en diferentes sectores se opuso. Se está construyéndose. Se está construyendo.
Curiosamente, mi estimado Luis, nosotros como asambleístas y este asambleísta que le habla, sí nos hemos preocupado del tema. Yo podría mostrar la documentación respectiva. Lo que ocurre es que ahora, más que nunca, la Asamblea tiene no solo un cordón umbilical que le une a las disposiciones del Ejecutivo, y los trámites se van quedando en lo que significa el cajón de archivo del presidente de la Asamblea Nacional y el presidente Cordero, y eso hace que no avancen los procesos. Si nosotros poníamos ese tema de un llamado a juicio o un llamado a explicaciones de la ministra, hubiesen dicho que es figuración política, hubiesen tenido argumentos para desvirtuar la lucha de un pueblo. Yo lo que sí he señalado es que las autoridades locales, empezando por el gobierno provincial, pasando por los gobiernos locales donde se vaya a asentar este centro, deberían darles respuestas claras, y he llamado a que convoquen para que de cara al pueblo le convenzan de lo que quieren convencerle, que una cárcel es un polo de desarrollo. Yo digo que no es un polo de desarrollo y plantearé mis argumentos, que planteen los argumentos aquellos que dicen que tener una población carcelaria de 5.000 personas con unas 10.000 familiares fuera es un polo de desarrollo, que me lo demuestren. Para mí, eso es una nueva traición a la provincia de Cotopaxi, al igual que lo que hicieron con lo que significaba cercenar la heredad territorial de la provincia de Cotopaxi. Una cosa adicional nomás, estamos ya por terminar la entrevista. Usted fue rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, el presidente Correa, candidato a la reelección. No pierden la oportunidad cada vez que visita la provincia o cada vez que puede, desde algunas sabatinas, decir que la Universidad Técnica de Cotopaxi es botín político, escuela incluso de tirapiedras y lanzapalos, propiciada por el MPD y por Pachacutic. ¿Quién está financiando su campaña de arquitecto? ¿La Universidad Técnica de Cotopaxi tiene que ver algo en esto? Absolutamente nada. La campaña la financiamos los militantes del partido, dentro de lo que marca la ley la financio yo. Y decirle lastimosamente al presidente de la República que en lugar de denigrar al alma mater de la provincia de Cotopaxi, en lugar de insultar a la provincia de Cotopaxi, a sus profesionales, a sus estudiantes, debería darle el apoyo suficiente, ratificar ese apoyo necesario. Curiosamente, el presidente de la República escupe seguramente al cielo y le cae al mismo en la cara las cosas que dice. Si la Universidad Técnica de Cotopaxi no sirviese para nada, ¿cómo es que entonces el presidente de la República tiene entre su equipo de asesores a una prestigiosa graduada de la UTC? La señorita Humajinga o señor Humajinga. Efectivamente. ¿Qué nombre es? Solo por mencionar, Fabiola me parece que es, ¿no? Por mencionar a uno de los casos. ¿Y es cierto que el presidente fue, cuando la primera vez que fue candidato, fue a pedirle apoyo a usted? El presidente de la República, cuando yo era rector de la universidad, y él no era nadie, ¿no? Políticamente hablando no era nadie, fue a mi despacho, pidió que le den una oportunidad de dirigirse a la juventud con el objeto de difundir su pensamiento. En el marco democrático abrí las puertas para que difunda sus ideas. Y allí, en la Universidad de Cotopaxi, dijo, mirando las instalaciones que teníamos, que la Universidad de Cotopaxi debería constituirse en un modelo a seguir para el Ecuador. Ese es el farsante que hoy tenemos de presidente de la República, que cuando le conviene dice una cosa y cuando no le conviene dice otra. Recordemos lo que dijo en la Universidad Católica de Guayaquil. Respecto a la Universidad Católica, cuando le hicieron una protesta a los estudiantes de la Católica de Guayaquil, dijo que eran unos majaderos y demás, y mandó a pegarles, ¿no es cierto? Fue a Bélgica y dijo que había llorado amargamente en la Universidad Católica de Guayaquil por la pésima educación que le habían dado en el Ecuador. Sin embargo, cambia de rector. El nuevo rector de la Universidad Católica de Guayaquil le hace un homenaje como exalumno a Rafael Correa, y allí sí, en cambio, cambia su discurso y dice que los mejores recuerdos de juventud los tiene de su paso por la Universidad Católica, porque son sus mejores amigos los que están y salieron de la Católica. Y ustedes, amigos y amigas, decidirán si tienen los mejores o los peores recuerdos de la actividad legislativa de Francisco Ulloa en estos últimos 4 años. Muchísimas gracias, arquitecto, por haber estado aquí. Nos vamos a una pausa. Está ya en nuestros estudios el doctor César Humajinga, primer candidato principal de la lista 18 del Movimiento Plurinacional Pachacutic, asambleísta de Cotopaxi. Regresamos. En las elecciones del 17 de febrero se elegirán presidente y vicepresidente de la República, 15 asambleístas nacionales, 117 asambleístas provinciales y distritales. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.
Amigos y amigas, continuamos con elecciones 2013, son las 8 de la mañana con 15 minutos, es el turno de entrevistar al doctor César Humajinga, primer candidato principal de la lista 18 del Movimiento Plurinacional Pachacutic, brazo político del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y de todo el movimiento indígena de Ecuador agrupado en la CONAIE. Pero veamos quién es César Humajinga en la siguiente hoja de vida pregrabada, en el siguiente resumen pregrabado. César Humajinga Guamán, nacido el 11 de junio de 1969. Estudios realizados: primaria Escuela Cacique Tumbalá, secundaria Educación Básica Colegio Cacique Nina, Colegio Monseñor Leonidas Proaño. Estudios superiores en la Universidad Cooperativa de Colombia. Títulos obtenidos: licenciado en Ciencias Políticas, doctorado en Jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República. Cargos desempeñados: prefecto provincial de Cotopaxi, presidente del directorio de la Cementos Cotopaxi, presidente del Grupo de Gestión de la Región Centro-Oriente Costa, presidente del directorio de la Empresa Eléctrica Cotopaxi, presidente de la Fundación Pastaza, vicepresidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador CONCOPE, presidente del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador CONCOPE. Minutos. No sé si yo no me fijé o no constaba en este resumen de la hoja de vida su cargo de presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Bueno, ahí está dentro del currículum todo lo que había pedido, ahí está casi la mayoría de actividades que he cumplido a nivel de también de las organizaciones sociales del movimiento indígena. Así es que también fui presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, secretario de Actas de Comunicación del Movimiento Indígena de Cotopaxi y secretario de Actas del Movimiento Indígena de Cotopaxi. Hacía énfasis en este dato, doctor, bienvenido, buenos días, porque a raíz de aquella designación, de aquella dignidad suya, de aquella dirigencia, surge lo que es ahora César Humajinga, el político que es ahora César Humajinga, porque usted fue presidente del movimiento indígena justamente en la época en que cayó Yamil Maguad, y el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi tuvo un papel decisivo en esa caída cuando sucedió lo del feriado bancario en el año 2000, e incluso ustedes, entiendo, es lo que dice al menos los recortes de prensa del pasado, coordinaron acciones con la Brigada Patria, uno de los principales cuarteles del país acantonados en la Tacunga. Recuérdenos cómo fue ese año 2000 cuando cayó Maguad, qué papel jugó César Humajinga, el movimiento indígena, porque yo me acuerdo que usted regresó de Quito y hubo un mitin en la Plaza del Salto, la que ahora está desaparecida en la plataforma occidental. Y de ahí empezó todo, o sea, ahí usted subió políticamente como la espuma. Bueno, yo primero que vengo trabajando desde muy joven, desde como las bases, claro, ¿no? Como dirigente de las bases. Bueno, trabajé también de la Tacunga, ¿no? Cuando tuve los 16, 17 años. Luego trabajé también cuando tuve la oportunidad de servir también como autoridad de la parroquia de Sumbawa. En fin, es decir, incursioné desde los 16 años al movimiento indígena de Cotopaxi. Cuando tuve los 24 años era presidente del movimiento indígena de Cotopaxi. Yo creo que esto ha permitido ya transcurrir los 22 años. César Humajinga ha estado en la lucha permanente, luchando con todos los gobiernos. Lamentablemente a César Humajinga le ha tocado los gobiernos que golpean a César Humajinga, ¿no? Y por mucha lucha que ha demostrado a nivel de la provincia de Cotopaxi, sobre todo también ese respaldo que ha demostrado frente también a la lucha sobre alzas de canasta básica, del gas, del combustible, luego la caída de Yamil Maguad, el tema del feriado bancario, cuando congeló todas las cuentas de los acreedores de la gente más pobre del país, de cuentaahorristas, de tanto del Banco Popular y Finabanco, cuando luego creo que fusionaron con otros bancos. Sin embargo, la lucha del gran levantamiento del 97, 98, 99, y cuando Yamil Maguad cae en el año 99. Ahí lidera César Humajinga cuando tuve los 24 años. Bueno, ha sido un sacrificio muy fuerte, duro. Hay heridos, hay 4 muertos, entre ellos también hay algunas mujeres que quedaron solas, abandonadas. Niños o niñas que quedaron abandonados, tanto aquí en La Tacunga, tanto en Huangaje, heridos casi en Sumbawa, en Pualo hay 3 heridos,
Total, 150 también detenidos. ¿Hubo un muerto ahí en esa en Claro, la caída de hubo Maguad? muerto aquí en el Niágara. También una niña fue... Era cuando la policía y los militares reprimieron, creo. Claro, ¿no? reprimieron. Por orden del gobernador de entonces. ¿Quién era? Bueno, hemos topado con Creo que esa era Vicente lucha Guamán, con Vicente ¿no? Guamán muy Ya. fuerte. El Vicente Guamán tuvo que hacer la oficina en la Brigada de Fuerzas Especiales Pacha durante los 21 días, por eso se llama 21 de enero. Marchamos hasta Ciudad de Quito, caminamos a Ciudad de Quito, la gente muy fuerte, luchadora. Esas historias que recordar. Ese es César Humajinga. A partir de ahí, la gente le conocieron a César Humajinga como un hombre de lucha, no como hombre político. Era un hombre muy reactivo, un hombre muy fuerte en las críticas y obviamente hasta hoy, con todos los gobiernos he venido luchando. Doctor, yo sé que hay intereses contrapuestos entre el entrevistado y el periodista. La función del entrevistado es de generar la máxima, mejor imagen que pueda ante las cámaras, ante los micrófonos, ante los lectores, dependiendo de qué medio sea. Y a los periodistas lo que nos mueve es tratar de buscar lo más en el fondo, la verdadera información de una persona o de un tema, ¿no es cierto? En este caso, yo le voy a pedir algo, con la mano en el pecho, y más bien como que se cuenta usted mismo, ¿qué es lo que sintió usted esa vez cuando cayó Maguad? Como usted como dirigente, como César Humajinga. Luego, ¿qué sintió usted cuando llegó a la prefectura? Esas emociones, esas sensaciones, incluso supongo que sintió ilusiones tal vez. ¿Qué es lo que sintió en esos dos momentos? ¿Qué semejanzas hubo? ¿Qué diferencias hubo entre la caída de Maguad, cuando ya cayó Maguad, y cuando usted asumió ya la primera vez la prefectura de Cotopaxi? Bueno, primero que a mí nadie creyó que voy a poder sobre todo llevar a las organizaciones indígenas de la provincia, porque era muy joven, de 24 años, dirigir al movimiento indígena de Cotopaxi en ese tiempo realmente muy fuerte. La organización era muy crítico, era reivindicación sobre todo de lucha de derechos humanos, de explotación, de la esclavitud, de la desigualdad, un montón de cosas que presentaba en ese entonces. Entonces, frente a esa realidad, frente a esa infuria, digamos, ¿no? Creo que ha pasado medio de un análisis de fondo, ¿no? No era una cuestión chiste para tomar estas decisiones. Cuando llegamos ya a Ciudad de Quito, caminando desde la Tacunga a Ciudad de Quito, a mí me balearon. Y toda la gente tuvo que César Humajinga ya estaba muerto. Tuvieron como muerto a César Humajinga, y cuando yo le desperté y empecé a caminar, yo tengo esa gran historia. Hay un compañero Yachak de Poaló, no reconozco este momento el nombre, pero sí físicamente somos amigos, compañeros. Él le puso la urtiga y la amarró con bufanda desde Iplicachimas hasta Casa de la Cultura. Y tuve que caminar a pie, llegar así herido, y a las 2 de la mañana llegué a Casa de la Cultura caminando. Ahí le recibió con lágrimas, mucha gente. Recuerdo a la Nina Pacare, Luchi Muacas vino a abrazar en la puerta. Y claro, en ese entonces la lucha era muy fuerte y cayó lágrima, ¿no? Al siguiente día, cansado, me quedé dormido. ¿Por qué le cayó las lágrimas? Por mucha gente que lucharon, estaban dormidos en la calle, estaban dormidos encima del puente, estaba dormido encima de la hierba, porque era imposible, ¿no? Ni cualquier casa. Y cuando ya se concretó la caída de Maguad. Pero ese era el siguiente día, claro, ya, la primera noche que llegamos. Al siguiente día, cuando ya cayó Maguad, al siguiente día me quedé dormido, me he quedado dormido, y nadie se dio cuenta que yo he quedado dormido. Hasta las 11 de la mañana me he quedado dormido en el parque Los Arbolitos. Y la gente ahí, una bulla, una bronca en Casa de la Cultura. Ahí me recuerdo la gente de mercado, de acá de la Tacunga, del mercado cerrado, del Salto, habían estado ya por pegarles al Antonio Vargas. Y cuando llego, no sé, alguien, sí, el presidente de la CONAI en ese entonces, cuando llego a la Casa de la Cultura, cuando me hizo despertar, la gente dice, aquí hay bronca, aquí hay bronca. Y la gente estaba muy indignado, ¿por qué tiene guardado a la gente ahí? Porque era solo una noche, un día, pero la gente ya era... o sea, la gente ya sentía que estaba contra su voluntad ahí. Contra su voluntad, porque aquí ya estaban ya casi 19, 18 días, ¿no? Y lógicamente, ahí fue muy fuerte. Cuando yo llegué allá, era muy fuerte el carácter de la gente. Entonces, me escupieron a mí en la cara, me escupieron también las mujeres, y me rompió el poncho rojo, ¿no? Y me botaron mi sombrero. Ahí me indigné. Ahí sí digo, ahorita a la disposición, compañeros, que sea colectivo. Salimos, y ahí cuando empezamos a llegar a Carondelet.
O sea, y ahí usted se motivó a dar la orden de movilizarse a Carondelet y ya la gente estaba enardecida. Enardecida. O sea, entonces la usted gente obedecía a la gente. obedecía a la gente, pero una lucha muy dura, muy fuerte. Y llegamos a Carondelet a las 10 de la noche y hasta 4 de la mañana. Y ahí a las 3 de la mañana ya tuvimos presidente Chumirato, que era en ese entonces. ¿Qué sintió en ese momento usted y al ver que ya definitivamente Maguad no era presidente? Dije, este sistema terminó, este sistema de exclusión terminó, ahora sí hay respeto e igualdad. Nosotros fuimos contentos, alegres. A mí me llevaron en hombre desde Carondelet hasta Casa de la Cultura. Okay. Y luego, cuando llego a la Casa de la Cultura, ya era 4 de la mañana, 5 de la mañana, dice, ¿sabe qué? El Antonio Vargas abandonado, y también un militar, no me recuerdo, González, me parece que era, y el doctor Solórzano, que eran los 3 que estaban empoderando el poder. Pero ese poder no demoró desde la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana ya concluyó, ya terminó. Pero nosotros seguíamos teniendo como presidente a las 7 de la mañana, 8, ahí supimos que ya abandonaron ya el triunvirato. Y luego cuando tomamos, ¿no es cierto?, el Congreso Nacional, ahí también la gente durmieron, ahí planteamos el Congreso Popular, y ahí participaron unos 67 asambleístas para discutir. En todo caso, cuando dio orden ya para desalojo, ya si es que no desalojaba del Congreso, era ya un orden de eliminar a la gente. Ya sobre esto. ¿Qué sintió cuando usted llegó a ser la primera vez prefecto? Solamente queremos saber los sentimientos, bueno, lo que sintió, lo que era pensó muy ese distinto, momento. ¿no? Primero no era una alegría para mí, porque yo vine de un proceso de lucha y cambiar a una cuestión administrativa era muy fuerte. Era cambio rotundo y fuerte. Nunca yo pensé llegar a la prefectura, ¿no? Y cuando llego a la prefectura le vi a muchos mestizos que nunca la viví, porque muchos mestizos eran también de Ciudad de la Tacunga, gente muy respetable que vive en Consejo Provincial, ha estado ahí trabajando. Cuando llegué a la prefectura yo sentí el cambio total, es decir, el tema de interrelación, porque yo vengo de otro sector indígena, del Páramo, y ver que hay muchos mestizos en la ciudad, la gente que seguramente odiaron a los pobres, insultaron a los pobres, había esa gente. Y claro, lógicamente nunca estaba en mi espíritu de pronto de vengarlas, sino de conciliarlas, de armonizarlas, de trabajar en ese marco, ¿no? El cambio cuando llega, ¿no es cierto?, tan designación en calidad de prefecto de la provincia de Cotopaxi, yo no sentí como autoridad y nunca sentí como autoridad, nunca, hasta cuando yo salí de la prefectura, nunca sentí como autoridad. Yo sentí como siempre, como compañero, como amigo, como siempre sentí como gente humilde, sencilla. Por eso mucha gente han tenido la oportunidad de conversar cuando estuve en la prefectura. Toda la gente han hecho amigo. Antes de decir prefecto, toda la gente pobre ha dicho Ceciter. En donde quiera Ceciter. Nunca me ha dicho señor prefecto, prefecto. Yo he dicho que no me diga señor, pero nunca la expresión de la gente ha sido en que es señor prefecto, sino siempre el trato ha sido como compañero, como amigo. ¿Dónde entonces se desvía César Humajinga y termina en lo que terminó en la prefectura? Con un informe, yo sé que el informe está en el Tribunal Contencioso Administrativo, que esa es de la instancia legal que tiene la última palabra, pero la Contraloría es también un juez de cuentas, es un juez administrativo. Y la Contraloría ha determinado que usted ha cometido varias desviaciones administrativas, que es el término legal, el término jurídico, y una de esas desviaciones es el caso del nepotismo. Si bien se le prueba solamente en una persona, hay una lista, y usted mismo ha reconocido por varias ocasiones en ruedas de prensa, de que sí, usted incluso entregó nombramientos sin concurso de merecimientos porque usted desconocía la ley, y obviamente la regla legal es que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades a los ciudadanos, a las ciudadanas. Y también está la desviación administrativa, que aún está en proceso en la Contraloría, pero que ya se le está investigando, que es, eso al menos está en el borrador, en el informe, ¿no es cierto?, preliminar, que la propia Contraloría colgó en su página web, que es el de pago excesivos de sueldos y de dietas, tanto a usted como prefecto, tanto a los consejeros provinciales de aquel entonces que se elegían por votación popular. Usted siempre ha sido una persona, de lo que nos acaba de contar, defensora de los intereses del pueblo, de los intereses de la gente, de los intereses de la mayoría, cuidadora de los bienes públicos, ¿no es cierto? Pero acá, en estos dos aspectos puntuales que, insisto, están documentados por la Contraloría, usted hizo todo lo contrario, es decir, se pagó demasiado los sueldos a los consejeros, usted se cobró demasiado el sueldo por disposición de los consejeros, porque ellos son los que aprobaban, contrató gente o dio nombramientos
que cumplan los concursos de merecimientos. En fin, es decir, se violentaron leyes que garantizan que estén bien cuidados los recursos públicos. ¿Dónde se desvió César Humajinga? A ver, aquí de pronto mucha gente dice, exactamente, ese se llama desvío administrativo que está estipulado dentro de la ley. Ahora, nosotros analizando jurídicamente, ¿cuál pesa más? ¿El tema de ley o la constitución política? Y nosotros, dentro del marco jurídico, la constitución política está en la jerarquía y si yo digo mejor. Que pesa más que estas dos cosas, No. La cuestión moral y la cuestión ética, y Ahora, la cuestión de palabra en el sector vamos indígena. viendo, hace mucho tiempo atrás, la constitución política permitía que los gobiernos autónomos eran autónomos en términos administrativo y financiero. No es que César Humajinga ha ganado toda la vida el supersueldo. Empecé ganando $700, empecé ganando, después $1.800, después $2.800, después $3.300. Llegó a ganar $8.800. $400, después empecé a ganar los 3 años. Cuando no estuve aquí, el tema de el alza de salario es precisamente cuando no estuve aquí. Ni siquiera estuve aquí cuando alzaron el salario. Yo estuve en Corea del Sur haciendo un estudio en tema de agropecuaria. Entonces, este tema de desvío administrativo refleja sobre todo, no solamente en Consejo Provincial. Cuando nosotros analizamos, ya eran 7 prefecturas que tenían este problema, no solamente en Cotopaxi, sino a nivel de 7 provincias. Puede haber sido las 24, no, pero era ilegal. Entonces, no era ilegal, porque si tú revisas, si tú revisas el tema de la autonomía constitucionalmente que tienen los consejos provinciales, la facultad, permitía absolutamente manejar la decisión del legislador. ¿Cuáles eran las ideas de los legisladores? Eran los consejeros. Los consejeros tenían que, no es que el prefecto alzaba el salario, si lo regulaba era ¿quién? Los consejeros de la provincia de Cotopaxi, elegido por votación popular. De acuerdo, pero era ilegal, es decir, los consejeros violaron las leyes y eso está claramente en el informe de Contraloría. Han violado tantos, no solamente la prefectura de Cotopaxi en este término. Vayan a ver los municipios de la provincia de Cotopaxi. Vayan a ver, algunos municipios se han contratado las obras, por ejemplo, con recurso económico, y las obras están terminadas, culminadas, ¿no es cierto? Vayan a revisar a otros consejos provinciales. En el Pero tema ese es el argumento de que si el otro roba, yo también tengo derecho a robar. No, no estamos diciendo esto, es que el tema no es esa. El tema es que la autonomía de los gobiernos seccionales es plena. Ahorita, por ejemplo, la Constitución Política ya regula sobre todo, ya no es autonomía plena. Como decía la Constitución anterior, dirimida. Ahora la Constitución Política de la República, la Constitución Política actual determina que, por ejemplo, ahora hay regulación de salarios. ¿Quién regula? El Ministerio de Relaciones Laborales. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bienvenido, bienvenida. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Hola, buenos días. Mi nombre es Eloy Chiasiquiza, llamo de la ciudad de La Tacunga. Quiero hacerle una pregunta puntual al señor Humajinga. En caso de llegar a ganar llegar a la asamblea, yo me pregunto si aquí en la prefectura puso tanta familia a trabajar. Allá en la asamblea, ¿dónde va a poner a tanta gente y familiares de él a trabajar? Esa es mi pregunta concreta. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, ahora se redujeron los cupos que tienen de asesores los asambleístas. Bueno, primero que gracias por la pregunta. Mucha gente han subestimado sobre todo algunos criterios, algunas ideas. De pronto le digo, distinguidos amigos, el documento que tiene usted, Lucho, tiene todo, está en la página. Aquí son familiares de ex consejeros, son 8 familiares de ex consejero, incluido de la Blanca Bomangate. No es que después cuando hizo renunciar, cuando estaba ya sancionado, juzgado, le hizo renunciar a su hermana. Vea, el documento dice, el prefecto tiene un familiar que está trabajando en el Código Laboral. Y no está siquiera en el área administrativa. ¿Cuánto gana un trabajador? Hasta hoy paga $315. Yo creo que de pronto mucha gente, los politiqueros han dicho eso, que César Humajinga ha llenado familiares. Vea, el documento dice eso, ya hizo la investigación. Supuestamente, así como usted está diciendo, ¿no es cierto? Dijo, ¿no? Hasta creo que mucha gente pensaron que ahí en el Consejo Provincial está 30, 40 familiares. El documento cuando descendió, dice un documento, ya hizo investigación. No es que el documento dice eso, de 40 personas que hacen investigación, queda uno. Ya vamos a eso. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bienvenido, bienvenida. ¿Cuál es su nombre, su pregunta concreta y desde qué sector nos llama? Buenos días, soy Germán Jiménez, me llamo del sector de acá de la Juan Montano. ¿Puede hablar un poquito más alto, por favor, señor Jiménez? Soy de la Juan Montano, le explicaba. Sí, ¿cuál es su pregunta? Bueno, en concreto la pregunta es que el señor Humajinga, por favor, ya
creo que pasó ya su periodo de líder indígena y creo que tiene que dar oportunidad al resto que han venido luchando también atrás de él. Creo que ya es más que suficiente Humajingas, Dilaquiches, Pibanes, Huamangates. Creo que debe haber oportunidades porque ahora los señores tienen su poder económico, entonces ya financian sus propias campañas. Eso nomás. Muchas gracias. La pregunta es concreta. ¿Por qué no dar paso a gente nueva? Y lo que dice el señor Jiménez se enlaza con lo que han dicho muchas personas, aquí incluido Segundo Jami, quien está de segundo candidato principal del movimiento Suma, asambleísta de Cotopaxi. Él decía que el MIG, el movimiento indígena y Pachacuti están secuestrados por un grupo de familias y siempre han citado a la familia Humajinga, a la familia Tibán y a la familia Huamangate, aunque claro, ahora la familia Huamangate está de verde, ya no de huipala, es decir, con el gobierno nacional, con país. ¿Por qué, doctor, no dar paso a gente nueva? ¿Por qué no permitir que se repita lo que usted hizo? Es decir, que un joven dirigente que empezó desde las bases, desde los 16 años, a los 24 logró tumbar un gobierno. Es decir, tumbar el gobierno en el sentido de cambiar, ya vamos a ver la otra connotación de qué significa tumbar un gobierno, pero ahorita veamos desde la connotación de lograr justicia para alguien que se llevó la plata del pueblo, ¿no es cierto? Alguien que con el feriado bancario le metió la mano al bolsillo y causó muchas muertes en este país. ¿Por qué no permitir que también los jóvenes de ahora realicen su mismo protagonismo que hubo hace 13 años? Hay mucha gente que ha tenido oportunidad. Yo quiero decir que este tema no es que César Humajinga ha venido a ser candidato porque quiere César Humajinga. Usted lo dijo cuando en la tarima, cuando andaba en la banca con hay que decir Blanca, claro, Guamangate. ¿no es cierto? Hay que estar muy claro en este término. Primero que hay una preselección. César Humajinga no estaba de candidato, y eso sabe la población, sabe el movimiento indígena, sabe Pachacuti. César Humajinga, ya cuando, ¿no es cierto?, cumplí, sobre todo, hasta donde he podido servir a la provincia, yo no estuve candidato para la asamblea, ni me gustaba ser asambleísta. Aquí la gente del pueblo de Sumbawa sacan a los dos candidatos, a César Humajinga y al Carlos Refrío. Y Carlos Refrío dice, muy bien, aquí debemos nosotros ceder y vamos llevando como precandidato. Y yo le dije, no es tan loco, yo al menos quiero apoyarte, Carlos, que te vayas tú. Pero ¿no es quería ser candidato? Es claro, lo que ando diciendo. No, toda la vida quería ser candidato y eso está aquí, el Carlitos Refrío creo que debe estar escuchando. Nosotros hemos hecho un proceso primaria. Ahí en la primaria participó mucha gente, ¿no? Si en la primaria lamentablemente no tienen apoyo, no es que aquí como partidos políticos o tradicionales lo hacemos a dedocracia las designaciones, aquí se hace la primaria. En la primaria el movimiento indígena Pachacuti apoya a César Humajinga para que sea candidato a la asamblea. Ahora, como ya ganó en la primaria, evidentemente, distinguidos amigos, no es que estamos haciendo una campaña gigantesca como hace muchos movimientos, partidos políticos, una campaña normal como siempre hemos hecho. Yo creo que gracias al pueblo... Usted es candidato no porque usted quiso, sino porque le pidieron, me está diciendo. Lógicamente, ya. Y toda la vida, el César Humajinga para la prefectura ha ido por consenso, nunca ha habido de pronto contrincantes. Vamos a otra llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Clever Espinosa de acá de La Tacunga le saluda. Bueno, conozco la trayectoria de señores líderes y es importante de que una cosa lo diga el pueblo y otra cosa los politiqueros. Entonces, uno convencido en gente como Ulloa, como César Humajinga, como... ¿Cuál es su pregunta concreta, por favor? Hemos dicho que... ¿De qué proceso tienen y qué lucha tienen? Eso es importante que la gente sepa que ir a la asamblea de ¿Cuál es su pregunta, por favor? Habíamos quedado en que nacen del pueblo son importantes y cortemos, no por favor, seguimos porque manos, quedamos al inicio de que no vamos a aceptar ni felicitaciones ni cosas en contra. Sí, queremos preguntas concretas que le hagan al doctor. Entonces, cuando los indígenas, los pobres, se ocupa un cargo, yo he ocupado un solo cargo, no como otros 2, 3 cargos. No, que sepa la provincia de Cotopaxi. Un solo cargo, pero 12 años. No, un solo cargo, porque hay otros que han ventilado por diferentes, obviamente, ministerios y también han ventilado también por diferentes tiendas políticas. Uno ha actuado con seriedad, ha actuado dentro del movimiento indígena, en marco de respeto a la ideología, sobre todo el movimiento Pachacuti. Hay muchos partidos políticos, digo, ¿por qué solo a los indígenas, a los de Pachacuti empiezan a cuestionar? ¿Y por qué a otros que van del movimiento no cuestionan? Que están en Alianza País. Muchos líderes, Pérez, Mijingalles, está Jami, está Huamangate, mucha gente. Pero veamos solamente para diferenciar. ¿Y por qué no cuestionan al Nebod? A todo la gente de Nebod, a Cintia Viteri, que está ya casi 32 años
de legislador, otros movimientos, partidos políticos que están con su voto, con voto de la población ecuatoriana, siempre han estado en el Congreso Nacional, de ministros, de autoridades, y durante los 28 años de la democracia social cristiana tuvieron la oportunidad de estar mucha gente ahí, y hasta creo que han jubilado. ¿Y por qué a ellos no nos cuestionamos? ¿Por qué solo al movimiento Pachacuti y por qué no a otros movimientos? Porque no, aquí hay herida entre, ¿no es cierto?, sector pobre. Ahora sí, ataquemos la César Humajinga, ataquemos a los Tibanes. Tampoco la compañera Lourdes Tibán no es que ha querer ser ella por su propia cuenta, sino a nivel de nacionalidades, pueblos del Ecuador. Nosotros pedimos que vaya a la Asamblea Nacional. A César Humajinga también lo hizo lo mismo, con la primaria. Entonces, no es que César Humajinga quiere porque ir a la candidatura a la Asamblea, porque quiere César Humajinga, le va poniendo su nombre, su apellido. No, no es así. Aquí hay absolutamente un proceso orgánico y eso nosotros siempre la vamos a respetar. 8:40 minutos, estamos en vivo en el C de Elecciones 2013 desde el canal TVMI, canal 47 para Cotopaxi, Tungurahua, el sur de Pichincha, parte de Chimborazo y Pastaza. Entrevistando al doctor César Humajinga, primer candidato principal, asambleísta de Cotopaxi por la lista 18 del Movimiento Plurinacional Pachacuti. Habíamos dicho entonces, doctor, que usted protagonizó la caída de Yamil Mawad en el año 2000. 99. En el 99, a raíz del feriado bancario. Y el gobierno actual, el gobierno del economista Rafael Correa, ha dicho que la oposición siempre ha estado buscando desde el primer día que llegó al poder desestabilizar al gobierno de la Revolución Ciudadana. Es decir, con esos antecedentes de golpista, votar por usted sería un crimen, pues, para la gente del país, para la gente del gobierno. Con usted podríamos decir que va tras la cabeza del presidente Correa, va a tumbar este gobierno. Bueno, primero que hay algunos ciclos, digamos, hay algunos tiempos. Bueno, a César Humajinga le tiene como hombre de lucha, en eso está claro. ¿De dónde confrontación con Correa? Sí, eran amigazos, panísimos. A raíz de cuando quitamos del bastón de mando en Zumbawa, no es que César Humajinga le quitó, sino la CONAI, Ecuarunari estaban ahí. Sí, porque usted incluso estaba dubitativo, no es que usted le quitó, usted estaba dubitativo. Claro, lógico, sí. O sea, estaba le quito, no le quito, me peleo con Correa, no me peleo con el Migo, no me peleo. Pero estuve por disciplina ahí con la gente de la CONAI en Zumbawa. Más arriba entregaba el bastón de mando, más abajo, ¿no es cierto?, quitando el bastón de mando. El siguiente bronca es el tema de la consulta popular. Y mucha gente de Alianza País, me gustaría sobre todo analicen, no vivan de corazón porque soy fiel a tal movimiento partido político, porque la ideología de pronto durará en estos 45 días de elección. Después, compañeros, quedaremos como ciudadanos cotopaxenses, como amigos o como enemigos, pero quedaremos en el mismo territorio. Pero en este marco sobre todo de reflexión, de mucha gente que están escuchando a nivel de la provincia de Cotopaxi, porque a César Humajinga le gusta escuchar, por eso sube el rating, no, hasta por lo que soy. Yo creo que en ese sentido, miren, César Humajinga analizó el tema de la consulta popular. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de procedimientos que hoy está llevando para que solo una persona tenga todo el poder del Estado. Eso ya es, compañeros, dictadura. Cuando dijo el tema de la inseguridad, por ejemplo, dijo que la inseguridad va a terminar en el país con la consulta popular. Y veamos, distinguidos ciudadanos, si ha terminado la inseguridad ciudadana en el país. Y ahí está en la consulta popular, cuando nosotros fuimos a votar por el no, dijimos que no va a terminar la delincuencia, el crimen, el tráfico de droga, un montón de cuestiones no va a terminar. Y ahí está la palabra. Yo he dicho en el discurso, no va a terminar. He dicho ante mucha gente que no va a terminar, sobre todo este tipo de acciones en contra de la población ecuatoriana. ¿Ha terminado? No ha terminado. Por eso votamos en contra. El otro tema era concentrar el poder del Estado. Ahí, por ejemplo, el Corte Suprema de Justicia iba también a ir solo dirigido para una persona, también Consejo de Judicatura que iba a ir a una persona. Ahora le vemos clarísimo. Consejo de Judicatura, exfuncionarios de Alianza País. ¿No es cierto? Igual los ministros designados, disque entre comillas, por el concurso y merecimiento oposición, ¿no es cierto?, direccionado, todos jueces de Alianza País. Entonces está concentrado el poder político, económico, justicia, está concentrado en una sola persona. Por eso votamos por no. El siguiente bronca, el tercero, es que quiso construir la cárcel en Huaytacama. Yo estuve en contra de la construcción de la cárcel, que no construya en Huaytacama, y la gente de Huaytacama levantaron miles de compañeros. Que se construya en Puebla, en cambio usted, pues.
¿no? Claro, y tanto así que usted trajo acá al ministro Arellano, coordinador de seguridad, y a otros ministros más, y en el salón del Consejo Provincial, en el máximo salón. No es así. Cuando digo la construcción de la cárcel, ahora, quiso construir, no es que ya quiso, sino arrancó, no. Arrancó, yo tengo una reunión, ni tampoco he estado aquí, estuve en Colombia, escuchárame bien. Cuando ya arranca la construcción en Pueblo, la gente levanta en Pueblo, ¿no es cierto? Ahí cuando dice el señor general Arellano González, dice, mire, quiero socializar a la gente de Pueblo, porque la gente está diciendo que va a construir la cárcel. No es la cárcel, sino el centro de rehabilitación. Digo, las dos cosas, ¿cuál distingue, digamos, entre el cárcel y cuál distingue el tema de la construcción, por ejemplo, del centro de rehabilitación? No es centro de rehabilitación, hay centros de artesanía, de carpintería, de tejiduría, ahí va a estar una cuestión muy hermosa la construcción de la cárcel. Entonces yo tuve que traer una sola vez a los compañeros y amigos de Pualó para que socialice. Y cuando socializamos dijimos, ¿sabe qué? No hay condiciones. Y ahí mismo se decidió que no hay condiciones, subimos a la prefectura y conversamos con mucha gente que no hay condición. Ahí cuando pido compañero César, dijo, no, compañero César, pedimos como Pueblo que decida usted. Y una señora botó lágrimas, dijo, ¿sabe qué? Le lloró la señora, yo le recuerdo carísimo, es una joven de Pueblo, le lloró, dijo, no queremos que usted, compañero César, doctor, pero más bien no es permita la traición. A ver, yo le digo esto porque una cosa es lo que se ve en el público y otra cosa es lo que uno se ve cuando se periodista adentro, y usted sabe perfectamente eso. Y no es más bien que usted empezó a alejarse del tema de la cárcel, es decir, en contra del gobierno, cuando empezaron a disputarse el arquitecto Rodrigo Espín, alcalde de La Tacunga, y usted, los 35, 40 millones de dólares que ofrecía el gobierno como obra complementaria, eso es lo que pasó. No, yo lo que dije, recuerda, nunca estuve de favor, por eso es que desde el inicio vengo pronunciando en contra de la cárcel, y le pronuncié, y cuando la gente de Pueblo dijo, compañero César, queremos que pronuncie sobre el tema de la cárcel, y pronunciado muy frontalmente, y eso sí conoce usted, hasta en rendición de cuenta el 21 de enero, tuve la oportunidad de decir no a la construcción de la cárcel, sabiendo que viene 3.500 reos, y ahora son 3.800 reos las que va a venir al lado de, ¿no es cierto?, de la Brigada de Fuerzas Especiales Pacha número 9 están construyendo. Y mucha gente que está alrededor, tanto Alaques, tanto Patután, Calera, Saquicilí, serán la gente que van a quedar afectada, y sobre todo también a la ciudad de La Tacunga, porque el sistema carcelario no está aquí implementado en la provincia de Cotopaxi, está en Ciudad de Quito. El ECO 911 está en Ambato, por ejemplo. Vamos entonces, a raíz entonces de la consulta popular se rompió el vaso de agua y no, más antes, cuando quitamos el bastón de mano. Pero fue la gota que derramó el vaso de agua entre Correa y usted. Ahora, usted siempre ha mantenido una posición dual, es decir, una posición ambigua, doble si cabe el término para que todos entendamos. En algunos temas estaba con el gobierno, en otros temas estaba con el movimiento indígena, a veces en algunos medios se mostraba, cuando le entrevistaban en medios desde Quito, usted se mostraba a favor del gobierno, cuando le entrevistaban en medios locales, usted a favor del movimiento indígena. Y en su discurso, cuando inscribió su candidatura aquí en el CNE, usted dijo que no va a ser una oposición ciega. ¿Qué garantías le da usted al movimiento indígena, que es su principal elector, sin contar que tenga simpatizantes en el sector mestizo, que usted no va a vender su posición una vez que llegue a la Asamblea en caso de llegar? Hay dos cosas distintas para autoridad, ¿no es cierto? El primero, como prefecto, yo siempre he dicho, gracias a las obras que ha hecho el gobierno nacional, las vías que ha hecho a nivel de la provincia de Cotopaxi, y hecho con recurso del gobierno nacional, a pesar de que hasta hoy no sé si transfirió los 8 millones de dólares. Eso es un tema, el tema de desarrollo como prefecto. Ponte en plano de la prefectura. No le pones en plano de la dirigencia, ni te pones en plano de pronto de autoridad comunitaria, sino como autoridad electo popular, porque no respondes simplemente como prefecto de la provincia al sector indígena, sino te respondes automáticamente a todo conglomerado de la provincia de Cotopaxi que está, los mestizos, los indígenas, los campesinos, ¿no es cierto? Entonces, un tema es el tema prefectura. El tema, ¿no es cierto?, de la posición del movimiento indígena, obviamente he sido demasiadamente disciplinado, las decisiones del movimiento indígena. Por eso estoy como estoy, hasta hoy, hombre disciplinado, hombre que sigo el movimiento indígena en Pachacuti. Entonces, si yo hubiera sido, ¿no es cierto?, como dirigente del movimiento indígena, el posicionamiento es otra cosa. El tema de la autoridad, mucha gente ahora, ¿no es cierto?, prefecturas, alcaldías, son automáticamente esteras del gobierno. Eso sí sabe, ¿no es cierto?
Este momento mismo, ¿no es cierto?, muchos alcaldes prefectos han obligado para que pronuncie y trabajar por Alianza País, por presidente de la República. En ese marco, en esa decisión, he sido hombre muy firme. Ahora, no es que hay doble discurso, ¿no?, cuando usted acaba de decir. Hay otra cosa, es que cuando vengo al movimiento indígena es otra vida, es otra realidad. Y cuando estás en la prefectura es otra realidad, porque ahí es administración, acá es una decisión organizativa y política. Ok, dos cosas finales nada más. La una, en el caso de llegar usted a la asamblea, de ganar, de ser asambleísta, usted tendría inmunidad parlamentaria. El siguiente pregunta, me preguntó dos, perdóneme, Lucho. Sí, disculpe. A ver, usted ha dicho que no me voy a la asamblea a oponer ciegamente. Entonces, ¿qué garantías hay para sus electores de que no se venda su posición? Cuando estoy diciendo eso, sabe que debe existir, ¿no es cierto?, un debate de fondo, un debate de análisis, debate con mucho criterio, digamos una posición moderada, las que han hecho también Pachacuti actualmente. Y veamos cuántas leyes ha votado Pachacuti, los 5 asambleístas de Pachacuti, también los del Movimiento Popular, en algunas leyes flexibles que vayan en beneficio de la patria, del pueblo ecuatoriano, lógicamente han votado. Y algunas que realmente vayan en contra no han votado. Lógicamente ahí será una posición absolutamente clara de César Humajinga. No es que aquí cuando digo de pronto no me voy a oponer, no es que voy a ir al lado de Alianza País con tanta, ¿no es cierto?, con tanto daño que ha hecho Alianza País a César Humajinga. Sino votar siempre y cuando haya consenso en los proyectos de ley. Ahí creo que hay una reflexión muy fondo, digamos, que las que tenemos que hacer en conjunto todo el equipo de trabajo, y sobre todo si llegaremos a la asamblea, lógicamente tendrá pues a un hombre con criterio, porque 12 años de la prefectura ha creado muchos conocimientos, ideas, y creo que eso va a permitir también que vayan hombres experimentados a debatir los problemas básicos de la provincia de Cotopaxi. Dos cosas finales. La una, le decía, en caso de llegar usted a ser asambleísta, tendría inmunidad parlamentaria, y eso le permitiría garantizar de unos eventuales procesos legales en su contra a raíz de lo ocurrido en la prefectura. No hay ningún proceso en contra. En el supuesto de que... No hay. ¿Y si el Tribunal Contencioso determina, le da la razón a la Contraloría? No, es que verá, es que ahí estás mal, Lucho, estás súper mal. El Contraloría ya terminó su proceso. Claro, y ya estoy afuera, en otras palabras. Ni siquiera me destituyeron, sino subrogaron, asaltaron el poder. Asiste en la acta, asiste en el documento, Lucho. Tú tienes ese documento que la que se realiza... Pero usted apeló eso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero es legal eso, es legal. Por supuesto. Es legal. ¿Qué pasaría si el Tribunal...? Ahora, ¿quién está demandando? No es la Contraloría, no es la Procuraduría. Estoy demandando yo. Yo he de tener la gana, cuando tenga la regalada gana, de pedir la audiencia. Yo estoy demandando contra el Estado. ¿Por qué no le pide ahora? Para que de una vez se aclaren las cosas. Y a ver si el Tribunal le da la razón a la Contraloría o le da la razón a César Humajinga. Ya voy a pedir. Pero yo no puedo decir aquí públicamente cuándo voy a pedir. ¿Por qué no lo hizo antes de elecciones, antes de ser candidato? Y ahí hay un proceso, mire, nosotros estamos ya en fase final de indagación previa, que se llama. Claro. Póngase que el tribunal le daba la razón a usted subía de una, pues como... Vea, y no era necesario ni siquiera que dé razón. Momento de impugnación, la ley permite continuar la prefectura. Mire, el prefecto de Napo, de Pastaza, sabía que estaba destituido. Sí, ya, pero eso era por peculado. Por robo, digamos, por corrupción, no era por desvío administrativo como César Humajinga, ¿no es cierto? Ya, ¿continúa o no continúa en el labor? Porque es de Alianza País, sí, pues. Y veamos al compañero Grefa de Socumbíos, igual por peculado, destituido. Varias veces, creo que al pobre destituyen a 5 o 6 veces, pero sigue en la prefectura. La cosa final, si usted, supongamos, pierde la candidatura asambleísta, pierde la asamblea, ¿se volverá a lanzar de candidato en las elecciones de 2014 para alguna dignidad local en Cotopaxi? Muchos han preguntado esto, ¿no? No, y le pregunto porque es un escenario. Muchos, o sea, no solamente uno, sino mucha gente ha preguntado a César Humajinga. ¿Se candidatizaría si es que no gana la asamblea? Mucha gente dice, no, va a candidatar a la prefectura, a la alcaldía. Bueno, has dicho un montón de cosas, ¿no? Yo no puedo adelantar, no fuera del veña de Dios, porque primero es Dios, segundo, la salud nuestra, ¿no es cierto? No podemos adelantar faltando un año y más, decir, sabe que esto es mi criterio, mi posicionamiento. El tiempo dará el tiempo, yo creo que hay que esperar el tiempo al tiempo, pero nunca hay que decir no. ¿Ok? Y la voz de Dios es la voz del pueblo, dicen, y la mejor manera de expresar esa voz de Dios a través del pueblo es el voto que ustedes tendrán la oportunidad de depositar en las urnas el próximo domingo 17 de febrero. Así que muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí. Ha estado con nosotros el doctor César Humajinga, prefecto destituido de Cotopaxi, candidato
el primer candidato principal asambleísta de la provincia por la lista 18 del Movimiento Plurinacional Pachacuti. El día de mañana estarán con nosotros la señorita Lidia Vázquez Rocha, candidata de la lista 23 del Movimiento Suma, que apoya la candidatura presidencial de Mauricio Rodas, y estará con nosotros la señora o señorita Hortensia Jaramillo, candidata del Movimiento Creo de la lista 21, que auspicia la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Tenemos que para el siguiente día, que sería el día lunes, porque esto va en orden alfabético, está invitado con un mes de anticipación, con más de un mes de anticipación, el señor Ramiro Vela, de País. Y lo único, insistimos, lo que dijimos al inicio del programa, lo único que hemos puesto el grito en el cielo es porque nos ha molestado o cuestionamos que no se permite el acceso a la información, y prueba de eso es que al menos 2 candidatos de País no han venido. La única que ha venido ha sido la licenciada Rocío Albán, con quien hemos tenido una conversación muy amena en esta serie. Esperamos tener la visita de Ramiro Vela, pero que a propósito de los comentarios que se han hecho aquí, pidan en montón derecho a la réplica. Señores, eso es ilógico, están desesperados. Buenos días, soy Luis Muñoz, hasta el día de mañana, perdón. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.